Vamos a reiniciar esta 13ª Jornada Internacional de Soldadores. Invitamos a constituirse en la mesa de conducción al ingeniero Pablo Hurtado Rengifo, acompañado del ingeniero Guillermo Zambrano del Senati y del representante de CEDISA que nos puede acompañar en la mesa de conducción. El tema a desarrollar por el ingeniero Pablo Hurtado Rengifo, representante de la empresa CEDISA, es optimización de procesos de corte y desbaste, un caso de aplicación, gaseoductos. El ingeniero Pablo Hurtado es ingeniero mecánico titulado y colegiado. Tiene una vasta experiencia en las áreas de gerencia, proyectos y servicio de postventa, tanto en empresas nacionales y transnacionales. Está en su trabajo siempre orientado a los resultados. La empresa que él representa, CEDISA Sociedad Anónima Cerrada, es una empresa con más de 25 años de presencia en la industria nacional, especializada en la distribución y representación exclusiva de marcas de prestigio para la industria metalmecánica, hidrocarburos, gas, petróleo, construcción civil, fundición, edificaciones, acerías, energía, es decir, todo el espectro industrial y de transformación de nuestro país. Él actualmente es responsable del desarrollo de nuevos productos en todas sus fases, desde la elección, pruebas técnicas y validación de productos, responsable también de la introducción de nuevos productos al portafolio de marcas con representación exclusiva en este sector de transformación industrial. También tiene la representación y el jefe de producto de herramientas eléctricas CRES. Es decir, tiene una vasta experiencia en este campo y la formación ingenieril que le permite ser seguramente, y lo vamos a verificar, comprobar con grata satisfacción, solvente para desarrollar el tema que nos convoca. Invitamos al ingeniero a dar inicio a su exposición, optimización de procesos de corte y desbaste, caso de aplicación, gaseoductos. Adelante, ingeniero. Vamos a empezar con la exposición, optimización de procesos de corte, desbaste y limpieza, caso aplicativo en la aplicación en gaseoductos. Es bueno indicarles que vamos a trabajar sobre una agenda, y la agenda es la siguiente. Comenzaremos con el concepto de discos para corte y desbaste, conceptos básicos, variables, aplicaciones. Después estaremos con el tema de cepillos industriales, su importancia y la selección correcta. Y terminaremos con casos de aplicación para gaseoductos, que es el tema de la exposición. Entonces, empezamos. Conceptos básicos. El proceso rectificado actualmente viene siendo es el proceso de arranque de viruta y tronzado más importante y probablemente seguirá siendo para el futuro. ¿Qué es lo que quiero decir? Que desde la antigüedad hasta nuestros días y hacia el futuro, para poder ser un rectificado vamos a tener que hacer arranque de viruta o de material. Pero con el desarrollo de nuevas tecnologías que se dan día a día, el hombre, siempre en su afán de conocer y buscar mejoras, siempre está buscando la ergonomía o la mejora de los procesos, ha hecho que los metales o la conformación de los metales cada día sea más sencillo, con mejor tecnología que lo que era años atrás. Pero aunque hay eso, de que las tecnologías van avanzando, nosotros consideramos que los procesos de corte y desbaste va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque hemos introducido nuevos productos, tales como los discos de corte, como los discos de desbaste. En los discos de corte vienen diferentes espesores para diferentes aplicaciones, y en los discos de desbaste también están saliendo no solo los tradicionales, sino nuevas tecnologías como discos de fibra, etc. Para hacerles recordar un poco
y aquellos que trabajan con discos o con utilajes en esmeriles, existe un término que es la velocidad periférica, que es la velocidad tangencial con la que cualquier partícula, llámese en este caso del disco, sale disparado. Las chispas que ustedes ven, como se menciona, salen aproximadamente a 80 metros por segundo. Y ustedes me pueden decir, ¿qué es 80 metros por segundo? Tal vez algunos no tengan en mente eso, pero si hacen la transformación, un simple cálculo mental es aproximadamente 288 kilómetros por hora. O sea que ustedes cuando están trabajando, haciendo sus actividades, esa chispita, esa partícula de grano que se desprende del abrasivo sale a 80 metros por segundo o sale a 288 kilómetros por hora. Y eso, a veces, si uno no es cuidadoso, lo dirigen, por no mover la guarda, hacia donde está su compañero. Entonces su compañero está recibiendo partículas o mini proyectiles a esa velocidad. Entonces, lo que queremos hacerles recordar es que deben tener cuidado al momento de que estén trabajando y dónde direccionan las chispas o cuando están trabajando con cepillos. También ven la relación que hay entre que se lo digan en metros por segundo o revoluciones por minuto, ¿no? Ahí hay una pequeña fórmula donde ustedes pueden ver la transformación. Pero si todavía no les queda claro, vamos a poner un ejemplo de cálculo. Resumiendo la lámina anterior, la velocidad periférica, o la velocidad con que cualquier partícula abandona el utilaje, ya sea el cepillo o el disco, es una fórmula que relaciona las RPM por el radio del utilaje. Y se les presenta que para disco de 4.5 pulgadas está diseñado para trabajar a 13.400 revoluciones por minuto, y metiendo los datos en esta pequeña tabla les da que efectivamente para disco de 4,5 al inicio está dando 80,2 metros por segundo o 288, lo que decía la lámina anterior. Igual se replica para los discos de 7. Los discos de 7 trabajan o están diseñados para trabajar a 8.600 revoluciones. Se sigue todo el esquema y da 80,1 o 288,2 kilómetros por hora. Y lo mismo para los discos de 9. Como sabemos, los discos de 9 están diseñados para trabajar a 6.700 revoluciones. Y si hacemos todo el cálculo, repetimos, llegamos a los 80 metros por segundo. Entonces, ustedes cada vez que vean en un disco abrasivo los datos de placa, ahí aparecen los 80 metros por segundo. Entonces, ahora sí van a saber qué es lo que significa esos 80 metros por segundo. Pero alguien de ustedes me puede preguntar, pero yo voy trabajando el disco y va disminuyendo su diámetro, ¿correcto o no? Va bajando. Entonces, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con un disco de 7, que ya lo comienzo a trabajar, y está en la medida de 6. Cuando ya está en la medida de 6 pulgadas, sigo siendo una máquina de 7 pulgadas, porque mientras que vas trabajando no cambias de máquina, sigues con la máquina de 7 pulgadas, la de 180 milímetros, y da como resultado que ahí ya no va a 80 metros por segundo las partículas, sino sale a 68 metros por segundo, 247 kilómetros por hora. Lo sigues trabajando, ya, lo dejaste en el tamaño de 5 pulgadas, y la velocidad que estás botando las partículas es casi 57 metros por segundo o 206 kilómetros por hora. Todavía sigue siendo peligroso. Y si ya lo trabajas hasta el máximo que te da la guarda, que aproximadamente son como 4 pulgadas, 10 centímetros o 100 milímetros aproximadamente lo que te puede dejar trabajar, estaríamos hablando de 45, 46 metros por segundo o 165 kilómetros por hora. Entonces, quiero hacerles recordar de que los datos que se mencionan y para lo cual están diseñados las máquinas y los abrasivos tienen su porqué. Entonces, ustedes a medida que van trabajando también se van a ir dando cuenta de que cualquier partícula o cualquier segmento que se desprenda es un arma, es un proyectil letal, si no es que están con los equipos de protección personal adecuados hacia sus compañeros. Correcto. Para graficarles, y los que tienen auto, normalmente un auto acá en Lima puede estar a unos 140 kilómetros por hora. Y las partículas y lo que se desprende del abrasivo está saliendo a 288 kilómetros por hora. El Fórmula 1 está más o menos por ahí, y tiene la velocidad del avión, velocidad del sonido y todo eso. Deténganse en ver un poquito para que puedan ver la comparación de las velocidades. Tómale foto, ahí está. Siguiente. Ahora sí, comenzamos con las variables claves en el proceso de rectificado.
El diseño de una herramienta abrasiva lo determina lo siguiente. Lo determina ¿qué? El tiempo de vida. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces le dan abrasivos que duran muy poco y otras veces le dan abrasivos que duran mucho? Entonces, el tiempo de vida es un factor importante en el diseño. ¿Cuánto arranca esa herramienta abrasiva? ¿Cuánto es lo que remueve? También es un factor importante al momento de hacer el diseño. ¿Cómo te deja el trabajo? La calidad del acabado superficial de la pieza también es un tema importante al momento de hacer un diseño de un abrasivo. Fíjese cuántas variables ya estamos mencionando. Los costos. No es lo mismo un abrasivo que te cueste hacerlo como un sol o $1 que uno que te cueste $3, ¿no? En el de $3 hay inmerso más tecnología, más investigación, mejores productos tal vez. Eso es en cuanto al diseño. Ahora, veamos en cuanto al éxito del abrasivo, de la herramienta abrasiva. Debe considerar los siguientes parámetros. El tipo de grano. No sé si se han dado cuenta de darle la vuelta, porque en la parte superior siempre viene la etiqueta, la publicidad, etcétera, etcétera. Pero en la parte posterior uno puede ver o puede llegar a determinar el tipo de grano que nos están dando con el abrasivo. Eso tienen que tenerlo en cuenta para que el éxito del abrasivo. Y dentro del tipo de grano, pues tenemos que ver el tamaño del grano. No es lo mismo un grano pequeño que un grano grande, si es que queremos ver el tema de avance o de desbaste más rápidamente. La dureza del disco. Hay discos muy blandos, hay discos muy duros. El blando se va muy rápido, el duro demora más, pero implica otras cosas más al usuario que ya lo veremos más adelante. La concentración de cómo están distribuidos, porque a veces cuando te das la vuelta ves que hay zonas brillosas, otras zonas oscuras, eso depende de cómo ha sido concentrado o distribuido los granos. Y otro tipo es la liga o el aglomerante, porque el disco abrasivo básicamente está compuesto de dos cosas, el grano y lo que hace que el grano se mantenga firme, que es la liga o el aglutinante. Y el aglutinante también tiene sus características particulares. Tenemos los tratamientos que se le da para que esa liga pueda resistir y los refuerzos. Se deben dar cuenta que hay una especie de malla cuando están trabajando los discos, ¿no? Que al momento cuando se hace una mala operación ahí se puede ver la malla o el tejido que tiene. Y el cuerpo de soporte, o si necesita o no necesita respaldo, esas cosas también determinan o están inmersos en el tema de la liga o el aglutinante. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? El disco óptimo sería aquel que tiene un buen grano y un buen aglutinante. De nada sirve que tengas un super grano, un grano muy bueno, si el aglutinante no lo acompaña. Y el caso inverso tampoco. Un buen aglutinante y pobre grano. Entonces hay que buscar el equilibrio. De eso va a servir para que ustedes tengan una buena herramienta abrasiva. Entonces, vamos a tocar el tema del diseño. Vamos a ver, si recuerdan en la lámina anterior estaba el tipo de grano. Entonces, el tipo de grano es determinante para, como habíamos hablado, para cuánto es lo que dura el abrasivo, el rendimiento que puede tener, la carga térmica, o sea, la temperatura o los esfuerzos que va a resistir, cómo te deja el trabajo, la calidad superficial o el acabado que te deja y el precio de la herramienta. Todo eso está inmerso en el tipo de grano abrasivo. El grano abrasivo nos determina todas esas variables al momento de conformar el abrasivo sólido. También se recuerdan que hablamos del tamaño de grano. El tamaño de grano influye en cómo voy a dejar la pieza de trabajo y qué rendimiento me va a dar. Porque ustedes que están en campo se deben dar cuenta que en cierto tiempo vienen los proveedores de discos y hacen pruebas, ¿no? Van sacando sus rendimientos, etc. Entonces, el tamaño de grano también influye al momento de determinar eso. Como mencioné anteriormente también, la distribución, cómo yo es que distribuyo, cómo es que yo abarco la mayor área también es un factor importante.
Ustedes a veces, y no me van a dejar mentir, que pueden dar la vuelta al disco y ven que hay unas zonas claras, otras zonas oscuras. Ese es un significativo de que la distribución, la concentración no ha sido uniforme. Y por ende, el rendimiento que pueda tener ese disco no va a ser el óptimo, porque va a haber zonas que sí desbasta bien o sí corta bien, y hay zonas que no va a cortar bien. Y como conjunto va a hacer que el abrasivo no tenga un buen comportamiento. Y otro tema importante es, el disco está bien, se comienza a usar, se comienza a trabajar, pero siempre tiene que mantener más o menos la forma de circunferencia, pues, ¿no? Hay unos que comienzan a desmoronarse y aparece cualquier cosa menos disco. Y eso, cuando no está bien balanceado, no solo es perjudicial para el operador, sino para la herramienta, porque la herramienta va a comenzar a resistir, a absorber todos esos desbalanceos. Y debe haberle ocurrido, cuando un disco está desbalanceado, la máquina zapatea grandemente. Entonces lo preferible es cambiar el abrasivo y que te den uno nuevo, no seguir trabajando, no tratar de enderezarlo o rectificarlo. Ahora, a continuación ustedes pueden ver que hay lo que se denomina el grado de dureza. Como pueden ver, el proceso de la abrasión o de desbastado consiste en que están los granos en el disco, están aglomerados por la liga y uno comienza a trabajar. Y cada granito es el que comienza a hacer su trabajo como de lijar. Entonces la dureza de un cuerpo abrasivo se determina por la resistencia que presentan estos granos a desprenderse de la liga. ¿Me dejo entender? Uno va trabajando y si la liga es buena, el grano va a seguir activo hasta un momento antes y que se va a desprender. Entonces otro grano va a volver a aparecer. Pero lo óptimo es que ese último grano que estás trabajando y que te estás lijando, se desprenda ya en la mínima cantidad. No es bueno que se desprenda cuando tiene todavía grano. Entonces, lo que quiero decirles, la dureza se mide en cuán difícil o cuánta es la resistencia que tiene ese grano a salirse de la liga. Entonces, los granos, como mencioné, al momento de trabajar tienen que resistir la presión, las posiciones, los cambios de temperatura, porque una cosa es trabajar en costa, en sierra, en el norte, en arena. Entonces, eso va a determinar la dureza, del grado de dureza de un abrasivo. Para elección de la dureza del abrasivo hay tres factores fundamentales. Uno es la composición del material con que voy a trabajar. No es lo mismo una A36 que un acero con aleaciones o un acero muy blando, no es lo mismo. Entonces hay que saber qué es lo que se va a trabajar. Porque te puedo dar un acero al carbono y tienes un acero que le han hecho tratamiento, no vas a poder hacerle nada. ¿Ya? Es importante eso. Otro factor importante es el arco de contacto. A ver, por acá, presten atención. Si yo tengo, para ponerles un ejemplo, un perfil, algo que tenga esta forma, cóncavo y convexo al otro lado. Cuando yo trabaje en la parte interna, voy a tener más área de contacto de mi disco, ¿no? Suponiendo que este es el disco, ¿no? Voy a poder tener más área de contacto. Pero es diferente si yo lo estoy trabajando por la parte de afuera, porque ahí solo voy a tener un punto de contacto. Entonces, es también importante saber en qué posición o dónde voy a trabajar el abrasivo, porque no va a tener el mismo rendimiento si tiene más área de contacto o si tiene menos área de contacto, para el caso de gasoductos que estamos hablando específicamente. Y otro tema es la velocidad. Ya habíamos hablado en la segunda lámina, ¿no? Tratar de mantener como máximo los 80 metros por segundo. A medida que ustedes trabajen en el abrasivo, va a ir disminuyendo la velocidad. Para los que hasta ahorita no entienden entre dureza o muy blando, en el siguiente cuadro se ha tratado de representar lo óptimo que nosotros deberíamos buscar al momento de hacer un esmerilado. Como pueden apreciar, tenemos las zonas muy duras, o los discos muy duros, y las zonas muy blandas. Entonces, y la curva de color azul oscuro, es los costos del abrasivo, y la curva color magenta, medio rosada, son los costos operativos. Entonces, un material muy duro, un disco que tenga bastante dureza, no se va a desgastar.
Usted lo sabe, ¿no? Van a estar sobando, pero ese disco a la larga le va a traer otras implicaciones, tales como que la máquina va a comenzar a sobrecalentarse, porque ustedes no avanzan, y al no avanzar ustedes van a comenzar a forzar la herramienta, y dentro de la herramienta, como hay rodamientos, hay grasa y está el colector, eso va a cargar esos costos. Por otro lado, un disco muy blando, ustedes van a avanzar, pero van a tener cambios de reposición muy rápidos y van a hacer que sus costos operativos se eleven. Entonces lo que ustedes tenemos que buscar es este equilibrio, estar ni muy duro ni muy blando, para que ustedes puedan obtener los mejores resultados. Bien dicen, ¿no? Ni muy, ni tan, ¿no? Siempre buscar el equilibrio. Bueno, esto es conocido por ustedes, los tipos de disco. Tenemos los tipos 41, los tipos 42 para corte, los tipos 27 para los que son discos de debaste de centro deprimido. Tenemos los tipos 28 y 27 para los discos LAM, deben haberlo visto, los discos de lija. Y ahora último, lo que está en moda, se está introduciendo, los tipos 29, que son los discos tipo Pioneer, de fibra natural. Más adelante vamos a hacer una presentación formal de este nuevo tipo de disco, el Pioneer. Como se mencionó, y ustedes me asentaron, normalmente cada cierto tiempo a ustedes les están haciendo pruebas de rendimiento, vienen los discos, vienen con su balance, etcétera, corta probeta, etcétera. El factor que sale ahí es un factor G. Este factor G es el que determina, o sea, los que distribuimos, sacamos nuestras fórmulas y sacamos un factor G y eso lo presentamos a producción o a logística de donde están trabajando. Y este factor G es el que determina si tu disco tiene un buen rendimiento o tiene bajo rendimiento. Entonces, el factor G es un cociente adimensional que te relaciona, por ejemplo, en el caso de debaste, volumen del disco gastado contra volumen removido. Si es cortes, milímetros cuadrados cortados, contra el área del disco que se desgastó. Es un número adimensional y te da un valor. Normalmente puede ser menos de 1, 20, 15, 25, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las variables. Pero eso es, este factor G es un indicador de la vida de la herramienta abrasiva, del abrasivo. Por su propia definición, da a entender que si uno tiene mucho G, debería ser un disco lo máximo, ¿no? Pero no todo es así, porque hay variables que influyen, que no solo es el valor G, sino hay que considerar las otras variables para poder tomar una decisión. Pero este factor G, como mencioné, tiene sus limitantes. Y esas limitantes son que, por más de tener un G alto, hay implicancias como que es muy duro y yo me demoro mucho en la remoción, porque deben haberse dado cuenta que con discos abrasivos muy duros, ustedes no avanzan, están que más que todo soban, ¿no? Y eso hace que se recaliente, etcétera, etcétera. También hace que haya consumo de energía, porque al no avanzar ustedes presionan más. Y si presiona más la herramienta, comienza a consumir más corriente. ¿Qué pasa? Al consumir más corriente, la herramienta, el esmeril, tiene su barniz de aislamiento, pero tú estás que presionas, y va a hacer que se degrade ese barniz y a la larga la vida útil, no del disco, sino de la herramienta, disminuya y trae como consecuencia que comienza a salir chispas, se quema el colector, se quema el estator, los rodamientos se desbocan, la grasa por tanta temperatura perdió su viscosidad y sale expedida por adelante, trae muchas implicancias. Otro punto es que la temperatura en la zona donde está trabajando fácilmente puede pasar 700, 800 grados, fácilmente si tú sigues sobando con un disco muy duro. Aparecen problemas de calidad y los costos del mismo hecho de rectificar o de desbastar se elevan grandemente. En la siguiente lámina he tratado de representar lo que sería que ustedes trabajen con un disco muy duro y por ende tienes mucha corriente de consumo, ¿no? Ya no tienes poder de desbaste, básicamente estás calentando el disco. Entonces lo óptimo es trabajar en esta zona, donde tienes una presión adecuada de la herramienta
y vas a poder tener los desbastes que quieres. En este tema sí quiero explayarme en lo siguiente. Cuando ustedes, una esmeril está diseñado para que trabaje, un esmeril de, digamos, de 7 pulgadas, para que trabaje alrededor de entre 9 a 10 amperios de corriente. Un esmeril baby, para que esté trabajando alrededor de 6 amperios más o menos. Pero yo he visto casos en un esmeril de 7 que le dan hasta 16, 17 amperios de corriente. ¿Por qué? Porque están trabajando con un disco muy duro y el operario no se da cuenta de que no está avanzando. El disco no se desgasta y lo que está haciendo es incrementar costos, ya sea en consumo de corriente o en calentamiento de la zona exageradamente. Entonces, ustedes son los que operan, ustedes son los que saben y deben saber determinar con un disco muy duro que a la larga ustedes no van a avanzar y más bien van a malograr su trabajo, el disco y la herramienta. Tengo estas dos alternativas, la alternativa 1 y la alternativa 2. Las dos con casi la misma pendiente. Si yo les pregunto, ¿cuál es la que ustedes optarían para hacer sus trabajos? ¿La 1 o la 2? Sabiendo que tengo acá el tiempo y acá tengo la cota de remoción. Llámese que es desbaste o corte, lo que quiero. ¿Ustedes por cuál optarían? ¿Por la 1 o la 2? ¿2 o 1? ¿1? ¿Quién alza la mano? No sean tímidos. Ya 1. ¿Y 2? Más. A ver, vamos a ver qué dice. La zona favorable es esta parte de acá. Entonces se recomienda trabajar con la alternativa 1. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? A un mismo tiempo, por ejemplo, a 10 minutos de haber trabajado, si yo elevo, estoy acá, bueno, disculpen el mouse, y sale acá, ¿dónde voy a tener mayor cota de remoción? ¿En esto que me da como 4 o acá que me da como 12? ¿Ustedes qué es lo que necesitan? Remover, desbastar, mover más material, ¿sí o no? Entonces la alternativa 1 es la que les conviene. Podemos hacer en cualquier otra intersección. A los 50 minutos, pongamos. ¿Cuál te da más cota de remoción? Este da casi 15 y este da 8. ¿Ya? Entonces la alternativa 1 es la que nos convendría para este tipo de trabajo. Continuando. A continuación les presento dos imágenes. En la imagen a la izquierda pueden ver que se nota el abrasivo, tiene un color un poquito diferente, ha cambiado la tonalidad con respecto a la zona que está oscura. Y en la zona de la izquierda tengo otro tipo de disco, otra conformación, donde yo puedo ver la malla y veo que esto más que el abrasivo veo rayado o gastado. Entonces, este es un disco, para que ustedes tengan en mente, que es muy duro. Tiene baja remoción, ha habido recalentamiento y tienes una pobre productividad. En cambio, en la imagen de la izquierda, tienes un disco que sí esmerila con facilidad, tiene mayor productividad porque estás avanzando y hace que duren los equipos, porque lo que esmerila, lo que desbasta es el grano, el abrasivo, no es la presión que tú le metes al esmeril para poder remover. Eso quiero que ustedes tengan en mente. ¿Listo? Entonces, como colofón de esto, ¿qué es lo que debemos buscar al momento de hacer un cuadro de remoción y rendimiento? Tenemos que buscar este cuadrante, donde tienes alto rendimiento y tienes una cota de remoción alta. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso que está con check. Lo que está con amarillo es plausible de mejora, pero lo que está en rojo sí, eso sí hay que descartarlo. Bajo rendimiento y baja remoción de cuota, no tiene sentido trabajar con ese tipo de abrasivos. Ahora, uno de ustedes me puede decir, sí, pero el abrasivo puede ser más barato. No, señores, porque a la larga, mantener una estructura de costos, donde tienes el costo del abrasivo, tienes el costo de mano de obra, y tienes el costo de energía y otras cosas inherentes a la producción, que tú compres un disco barato versus un disco de buen rendimiento, lo que hace a la larga es que en el barato tengas que reponer más
más implicancia, más costo de hora hombre desperdiciadas, porque las proporciones se mantienen, uno en mayor o menor grado. Entonces, lo que nos tenemos que buscar es este ahorro, este incremento que a nadie se da cuenta cuando es de 1 unidad a 10 unidades, pero cuando ya son 3.000, 5.000 discos, ahí al empleador sí le va a hacer chiste estar desperdiciando este dinero, solo por algunos céntimos al principio, ¿no? Eso quiero que tengan en cuenta. Entonces, como resumen, ¿qué era? El tamaño del tipo de grano con el aglutinante en la combinación perfecta, eso va a determinar que tenga un buen abrasivo, ¿no? Y una cuota importante son ustedes, el usuario. El usuario también va a determinar que el disco camine o no camine, ¿no? Y siempre vamos a buscar la solución óptima. Bueno, después de esta introducción de variables, fórmulas, ahora sí vamos con la aplicación de la exposición, ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar a ver el tema de aplicaciones de disco para corte, desbaste y flap. Para los que no conocen, le hago la presentación formal de cómo es el conformado de un abrasivo sólido. Para quien no lo tenga en cuenta, háganse de cuenta que esto es como una torta, ¿no? Un queque. Aquí no le gusta un buen queque, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya. Ahora sí están despiertos, ¿no? Entonces ahí le voy a hacer la presentación. Este es el disco cortado en secciones y donde podemos determinar lo siguiente. Está el abrasivo, lo que habíamos hablado, el grano con su tamaño. Tiene unas mallas de refuerzo para que se sostenga. O sea, para hacer una pared tienes el concreto, pero le metes fierro, ¿no? Para que se sostenga. Y viene el tema de la etiqueta, la arandela y la publicidad que pone cada representante o cada uno que hace su disco, ¿no? Y la malla también tiene una forma de entretejido particular. No es que se ponga, sino está entrelazado. Y bañado con una resina antes de ser prensado y todo eso. Y cuando dije del queque, no es verdad, es verdad. O sea, se hace la combinación y eso se lleva a un horno para que se cure después del prensado. O sea, tiene bastante similitud. Entonces, como ya conocemos cómo es la estructura de un disco, ahora sí vamos a poder aplicarlo. ¿Y cuál es la principal aplicación que se le está dando a los discos? Esta, en apertura de canal de soldadura. Esa es una de las principales aplicaciones que se le da, ¿no? Tiene 2 planchas, ¿no? Tienes que hacerle el chaflán y comienzas a trabajar. O si estás haciendo pase de limpieza o pase de raíz, también. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Acá abajo se ve, ¿no? Tienes el cordón de soldadura que hiciste, tu zona afectada por el calor, y metes el disco de corte para comenzar a abrir. Pero como ustedes saben, el disco de corte es de menor diámetro, de menor espesor, ¿no? Y no está diseñado para sufrir desviaciones mínimas tal vez, pero no apreciables. Pero en contrapartida, los discos de corte tienen un gran poder de remoción y hay mucha gente que lo utiliza también para desbastar. Pero para desbastar haces ángulo y el disco no va a soportar eso. Entonces tienen que tener en cuenta, ¿no? Y acá está lo que aparece, ¿no? El espesor que nosotros recomendamos para hacer esos pases es el de 3,2, no el de 2,5. 3,2. El de 3,2, al tener un poco más de sección, te va a dar mayor seguridad cuando haces esos desvíos. Al ser muy delgado, se puede quebrar más fácilmente. Y, como siempre, ¿no? Usar tus EPPs, ¿no? Eso no hay vuelta que darle. Acá está un corte transversal de un disco abrasivo. Como pueden ver, hay 2 zonas. Está la zona que desbasta, que es la parte que está en contacto, y está la zona de capa fina. Y acá están las 2 telas de refuerzo que mencionamos anteriormente. Y ahora sí quiero hacer una presentación en sociedad. Este es el nuevo producto que estamos introduciendo, los discos de fibra natural o disco Pioneer. Como pueden ver, no tiene respaldo. Si alguien ha trabajado con disco de la competencia, tienes que tener el soporte, el plato, ¿no? Lo del amigo de 3M. En este disco nosotros no necesitamos del respaldo ni nada de eso. El disco ya viene con, como vimos, tipo 29 con centro deprimido y lo puedes trabajar en ángulo o horizontal.
tiene menos ruido, tiene algunas ventajas ergonómicas, como se menciona a continuación. Tiene una buena remoción, no requiere respaldo de apoyo, se aprovecha hasta un 80%, porque al momento de hacer ángulo aprovechamos más. Menos ruido y puedes trabajar en plano o en ángulo. No, es todo, no se va a desgastar. El disco siempre se va a mantener, si es de 4,5, se va a mantener en 4,5. Pero sí, no va a disminuir. Es como un disco lija, o que debe haber esto de la competencia, pero la competencia tiene que ponerle respaldos, tuercas, seguro. No, este es, y ya tiene centro deprimido y puedes trabajar en ángulo. Aplicaciones. Se puede utilizar para reducción de vigas, para hacer chaflán, para recordar cordones de soldadura, para la parte de biselado en virolas, tanques y en manufactura también. ¿No? Ese es un nuevo producto que estamos sacando al mercado, con ventajas comparativas frente a la competencia. Ahora sí, vamos, otro tema importante en el tema de gasoductos es la limpieza con cepillos circulares. ¿Cuál es la principal función de un cepillo? Remover la escoria o limpiar, ¿sí o no? Correcto. Y el cepillo, un buen cepillo debe mantener la forma hasta el último. Porque yo he visto, y ahí le voy a presentar, donde discos que se deshilachan o se desmoronan al poco tiempo de trabajo. ¿No? Esto es lo que hay que hacer. Tienes tu cordón, tienes que limpiarlo. ¿No? Tienes que remover pintura, óxidos, escorias, slack, lo que pueda haber quedado. Las inclusiones también hay que removerlas. ¿No? El cepillo hace todo. ¿Por qué? Porque si uno no remueve bien y aparecen estos slacks, estas incrustaciones, a la larga cuando el tubo o lo que haya soldado esté trabajando, puede haber muchas fallas, porque por ahí comienza a gotear, por ahí comienza a filtrar. ¿Cuáles son los criterios para hacer un buen cepillo o para hacer un cepillo? La forma, la aplicación, qué tipo de alambre, qué dureza debe tener el alambre y la resistencia del alambre. Tenemos los cepillos circulares, como pueden ver. Tenemos en la versión para acero al carbono y los inoxidables. Como se dan cuenta, en la terminación en esta sección, el disco termina en el cepillo termina así, es abierto en la parte final. Tenemos también los cepillos para limpieza de planchas, los tipo copa. Y también tienes en la versión de acero al carbono inoxidable, o cuando son fenólicas o cuando necesitas retirar de planchas de los encofrados. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión, más que ustedes para recordar. Tenemos el cepillo de 6 pulgadas, el que se utiliza en la mayoría de las obras, que tiene las siguientes características. Tiene la calidad del alambre, tiene ciertas características que lo diferencian de la competencia. Tienes el tipo del mechón, hace que tenga una alta agresividad y pueda remover grandes superficies de cordón de soldadura. También tiene el sistema de anclaje, el anclaje es individual. Y tiene el tema de la altura efectiva. O sea, ¿cuánto efectivo puedes usar de ese alambre? Y también les hago recordado, les presento el cepillo circular para pipeline, para tubería, que en contrapartida del anterior no termina en esta forma, sino termina así, para que pueda entrar precisamente en el cordón de soldadura. Porque si metes el otro, no vas a poder remover abajo. ¿Me dejo entender? Si este es el cordón y yo vengo con el cepillo tradicional, si tengo una incrustación acá o algo, no voy a poder removerla ahí. Tengo que venir con el otro cepillo que sí acaba más o menos en punta para que pueda entrar y remover lo que hay abajo. Entonces es este tipo de cepillo de 6 pulgadas, el famoso 31500, que tiene igual las características del alambre, el tipo de mechón, como ven no es abierto sino es más cerrado, el sistema de anclaje individual y la longitud del mechón en físico. Y esto es lo que quería mencionarles. Una de las características de un buen cepillo es que debe mantener la forma después de haber trabajado.
no debe gastarse o hacerse un peine. Esto ya no, esto solo te soba, ya no limpia nada. Para pipeline sí tiene que ser un buen cepillo y un cepillo especializado para que ustedes, que son los tuberos o los que sueldan, puedan trabajar. Y vamos a ver algunos temas de aplicación de cepillos industriales en lo que es temas de ductos, ¿no? El principal forma de unir dos tubos es el de arco con electrodo. Para hacerles recordar, vamos a ver el tema de que tiene el tubo, hay que hacer el bisel, ¿no? En ambos lados. Para esto pueden usar un disco de Basta o el disco Pioneer, que hemos presentado anteriormente. Y vas a tener, también tienes que alinearlo. La norma API dice que hay un porcentaje de deviación aceptado nomás. Tienes que hacer el bisel, ¿no? Los 30 grados, etcétera, todo eso. Y ya viene el mismo proceso de apuntalamiento, ¿no? Pones tu varilla separadora, pones un punto, pones dos. A veces no cuadra bien, hay que poner un tercer punto y de ahí ya haces la remoción mecánica del alambre separador. Y después ya sacas después de hacer tus pases ya sacas. Ahora, un tema importante es que la penetración, cuánto debe ingresar la soldadura, ¿no? De eso va a determinar cuán bueno sea la junta o la calidad de la junta, ¿no? También se indica cómo es el proceso de retirar, ¿no? Con disco de corte, con la moladora 90, y esa es la remoción. Nosotros tenemos un producto, el Tyrolit Secure Extra, con estas características en 7 y 9 pulgadas, que son los ideales para hacer este proceso que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Como se menciona, si tenemos de un principio comenzamos a hacer cordones defectuosos, al final la estructura final también va a ser defectuosa, ¿no? Entonces hay que preparar bien la junta, soldar bien para que tengamos al final un conjunto bueno en buenas condiciones. Bueno, algo para mencionar, cuando los tubos son muy grandes, se comienzan a las 12, antihorario y horario, ¿no? Y terminan a las 6 abajo, en par de soldadores. El electrodo tiene que ser del mismo diámetro el arco debe ser del mismo diámetro del electrodo y una posición, un ángulo recomendado. También se hace un esquema de cómo deben ser las pasadas, cómo se va rellenando. Y particularmente vamos a hacer un tema del gasoducto de Camisea que se hizo con el abastecimiento de los productos que comercializamos y hubieron juntas de 4, 8, 12, 24 y 36 pulgadas. Para las tuberías grandes ya se utilizaron dúos de personas, por lo que mencioné de poder soldar. Y después pasan los 2 desmiradores y tratar de llegar al máximo para remover todas las impurezas que pudieran haber. ¿Qué problemas hay? Y el clásico es el siguiente: les llevan productos que no son para pipeline. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Esto. Solo queda la parte de la empanada, lo que llaman, ¿no? Solo la parte del centro. Y eso ya no remueve. Y así pongas 1000 de estos cepillos, no vas a llegar y se van a terminar rompiendo. O al final se vuelve un tipo peine. Y en vez de remover ya solo te peina, ¿no? Te soba nomás. Entonces, ¿qué alternativas hay para estos productos? Tienes los menciones torcidos, que no es recomendable porque lo que habíamos hablado, ¿no? No tiene la posición. Están los segundos que sí tienen para poder entrar y hay un tipo de alambre encapsulado que son para aplicaciones especiales. Y acá se ve una foto cómo trabaja este tipo de cepillo, ¿no? Para pipeline. Si entra en la junta y si vas a poder remover lo que tienes que remover, ¿no? Tienen que también tener en cuenta que el alambre también tiene que tener la particularidad de deformarse al momento que entra en contacto con el tubo, pero cuando ya sale tiene que tener la propiedad de regresar, o sea, tiene que tener resiliencia,
porque de nada sirve que no tenga esa propiedad, porque al final vas a tener un cepillo todo peinado para un lado nomás. Tú lo que necesitas es que el cepillo, como se mencionó, mantenga su forma. Entonces, el alambre tiene que tener esa propiedad de resiliencia que hace que después que se deforma, regrese a su posición normal. Y ese es un acero de buena calidad. Otro tema importante es el peso, porque el tener cepillos más pequeños en el tema de pipeline es menos peso para la máquina y menos peso para el usuario. Correcto, ¿no? Ustedes tienen que buscar su ergonomía. No es lo que te da tu empleador, sino lo que ustedes pueden sugerir también. Y con estas charlas nosotros queremos brindar esa información para que ustedes también sean decisores o influyentes al momento de la selección de sus consumibles. ¿Y cómo se soluciona esto? Nosotros tuvimos que hacer varias capacitaciones indicándole a los operarios y usuarios de cómo es la correcta aplicación de estos tipos de cepillos. ¿Y qué tuvimos como conclusión? Que se logró tener buen avance con cada cepillo, 2,5 juntas por tubo de 36, o sea, es un buen avance. Los alambres se mantenieron, se fueron desgastando, pero mantuvo la forma, y tuvimos menor rechazo de juntas al momento que hicieron las inspecciones. ¿Por qué? Porque con el cepillo se pudo lograr llegar a donde estaban las incrustaciones. Muy poco rechazo tuvimos en la parte de la parte radiográfica. Y nada más, 44 minutos exactos, señores. Muchas gracias por su atención. Como sabe, nuestra mecánica ahora es aportar algunas preguntas que algunos tuviesen que hacer, también incluyendo los de los auditorios auxiliares, enviando oportunamente su pregunta para que sea absorbida y canalizada por el ingeniero Zambrano y los conductores de la mesa. ¿Hay alguna pregunta aquí del auditorio principal? Bueno, vamos a avanzar con la primera consulta que nos hace Freddy Torres de Alcisa. Él consulta si el acerrín o el polvillo, digamos, que bota, digamos, un disco a la hora de hacer los cortes, es reciclable y qué daños puede generar para la salud. Sinceramente, digamos, al momento de hacer un corte o un desbaste, obviamente vamos a tener viruta, digamos, del material que estamos removiendo, y obviamente se va desprendiendo restos del abrasivo que se deteriora, que básicamente son restos de granos y resina. Si eso es reciclable, realmente, digamos, no tiene ningún uso. Digamos, la viruta que se va desprendiendo de acero, eventualmente se podría separar y reutilizar de alguna forma, digamos, como un descarte, digamos, pero lo que tiene que ver con el abrasivo no tiene uso. En cuanto a si tiene afectación para la salud, a ver, está claro, digamos, que para cualquier proceso de corte, desbaste o soldadura tenemos que utilizar EPP. Si les digo que, digamos, respirar los restos de abrasivos es bueno, les estoy mintiendo. Digamos, eso, digamos, tiene que ser evitado utilizando, digamos, la correcta, digamos, protección respiratoria. Acá tenemos otra, esa estuvo aclarada, digamos, la consulta, la primera. Entiendo que sí. Vamos a pasar a la siguiente de Ibrahim Omar Paiva Reategui. La consulta es, ¿cómo se conoce un buen grano y un buen aglutinante de un abrasivo? A ver, la consulta en ese caso tiene que ver con, en primer lugar, ver, digamos, qué tipo de trabajo estamos haciendo. Es decir, la utilización de un abrasivo, de un disco en líneas generales duro o blando, depende del trabajo que queremos hacer. Afortunadamente o lamentablemente todos tenemos gustos distintos a la hora de hacer elecciones. Hay gente que les gusta trabajar y que el disco les dure, y hay gente que les gusta, digamos, trabajar en forma rápida. Con lo cual, la correcta selección va a depender de quién lo va a utilizar. Del punto de vista nuestro, digamos, lo ideal es trabajar con un producto que tenga un buen avance. ¿Por qué? El costo de mano de obra se incrementa, con lo cual, cuanto más rápido termina el trabajo, mejor. La siguiente consulta, dentro de la misma, es un disco de 9 se puede utilizar en una amoladora de 7 y de 7 en una amoladora de 4,5. La realidad, yo entiendo a qué apunta esto, digamos. ¿Qué pasa cuando utilizamos un disco de 9? Se gasta y está como para utilizarse en una máquina de 7. Lo mismo, ¿qué pasa si el disco se sigue gastando y llega al diámetro para utilizarse en una máquina de 4,5? Del punto de vista técnico,
digamos, vamos a estar respetando las velocidades, con lo cual un disco de 9 pasa a tener un diámetro de 7, va a seguir trabajando a 80 metros por segundo. Pero en realidad el tema, digamos, no muere ahí. El tema pasa por otro lado, pasa por un tema de fatiga en la estructura del disco. Ustedes no se olviden, digamos, que cuando un disco está trabajando, ya sea de corte o desbaste, la brida de ajuste, como trabaja a contratuerca, se ajusta más todavía. Es decir, un mal hábito, digamos, que tiene el que utiliza, digamos, un abrasivo es ajustar en exceso un disco. Eso es contraproducente. El disco tiene que tener un ajuste justo, para que no se zafe, para que no gire la tuerca. Ahora, cuando uno está trabajando, el disco se ajusta más, presiona la brida contra el disco en el centro del disco, que es la parte crítica del disco. ¿Y qué puede suceder si uno lo reemplaza y lo vuelve a colocar en otra moladora? Puede estallar. Puede estallar porque se fatiga, digamos, la zona de las telas, digamos, en el centro del disco, con lo cual no es recomendable, digamos, cambiar un disco de una máquina a la otra, inclusive dentro de la misma medida, para evitar el tema de desbalanceo y de fatiga. Bueno, acá tenemos la pregunta de Cristian Cárdenas de GIM y pregunta, ¿los discos en general tienen fecha de vencimiento y dónde está ubicado? Bueno, la fecha de vencimiento del disco es un tema que sí o sí tiene que figurar por norma. No pueden utilizar un disco que no figure, digamos, la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento normalmente está colocada en la chapa central del disco y el vencimiento de un disco es de 3 años. ¿Qué es lo conveniente, digamos, cuando revisamos, digamos, en nuestros almacenes, digamos, el tema de los discos? Ver la rotación, digamos, para evitar, digamos, tener en stock discos, digamos, con mucho añejamiento. ¿Qué pasa cuando el disco va acercándose a su fecha de vencimiento? En primer lugar, no es conveniente utilizarlo. Del punto de vista técnico, si lo utilizan, ¿qué sucede? El disco va perdiendo sus propiedades. O sea, el disco se va tornando más blando. Su nivel de dureza cae del momento que se fabrica en la medida que pasa el tiempo. Tiene una caída drástica de entrada y después se va amesetando. Con lo cual, lo van a poder utilizar, pero no esperen que tenga el mismo rendimiento que cuando el disco estaba recién comprado. También dentro de lo misma plantilla, digamos, consulta, ¿se puede usar un disco de 4,5 de desbaste en un esmeril de 9? A ver, ahí el tema que van a tener, por RPM no va a haber problema, pero digamos el disco se va a ir, digamos, como nada, le falta velocidad. Digamos, es fundamental para que un disco cumpla su propósito de que tenga la máquina la velocidad que recomienda la etiqueta del disco. Cuando uno trabaja muy por debajo de esa velocidad, lo que va a hacer es desaprovechar el producto, porque realmente no va a hacer su trabajo. Lo que van a notar es que se desmorona, no trabaja y el grano se termina perdiendo sin haber cumplido su trabajo. Lo opuesto, utilizar un disco de 9 en la máquina de 4,5, por las dudas lo menciono, eso prohibido totalmente, porque al momento de encenderlo el disco revienta directamente. Una última. Sí, perfecto. Acá tenemos una pregunta de Edwin Silva, de la empresa El Trébol, respecto a este producto nuevo que hemos mencionado, que es el disco Pioneer, y pregunta, ¿es una presentación en un solo grano o existen diferentes granos? Este producto, digamos, se ha introducido inicialmente en el mercado en grano 36, es un grano que para desbaste es estándar, digamos, entre 24 y 30, 36 es un tamaño adecuado para desbaste. Un poco lo menciono acá con la ayuda del ingeniero, digamos, el disco Pioneer viene a ser una aplicación complementaria a lo que sería un disco de láminas, un disco LAM, disco flap, o tiene distintas formas de denominarse. La ventaja que tiene el disco Pioneer comparado con un disco de láminas es, de alguna forma, es un disco sólido, el respaldo, digamos, también se consume, con lo cual uno puede hacer un trabajo plano en comparación con un disco de desbaste, con un alto grado de remoción, y en comparación con un disco de desbaste se puede trabajar plano. El disco de desbaste solo se puede trabajar en ángulo, con lo cual permite, digamos, en el caso, por ejemplo, de biselado, que es una aplicación muy común aquí, tener una velocidad de trabajo muy importante. Y después pregunta qué ventajas me dará en planchas de inoxidable al pulido. Este tipo de productos, al igual que los discos LAM, uno cambiando la presión de trabajo
cambia la condición de terminación superficial, con lo cual, si ustedes quieren hacer la remoción, lo trabajan con una presión. Si quieren hacer la terminación, bajan la presión de trabajo y el disco les va a permitir un acabado bastante importante, que depende de la terminación que quieran. Si quieren llegar a un nivel de pulido, tendrían que terminarlo con un disco de láminas. Bueno, cualquier duda que pueda surgir adicional, no tenemos problemas en contestarlo, digamos. Ahora es para darle paso, digamos, al siguiente expositor. Muchas gracias.